Buenos días, maestra y compañeros. Hoy les vengo a mostrar el video que hoy grabé. Les vengo a enseñar el video. Lo hice con mucho cariño y les deseo muy buena suerte y que pongan mucha atención. Lo hice con mucho cariño este video. Bueno, iniciamos. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Se denomina Revolución Mexicana al conflicto político y social de mano armada contra el gobierno dictatorial del presidente mexicano, Porfirio Díaz, quien había declarado que luego de terminar sus años como presidente no serían más elecciones libres. El anuncio produjo un agite eufórico en el pueblo y los opositores políticos. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910 en México, como consecuencia del Plan de San Luis, ideado por Francisco Madero. Luego de una serie de conflictos, el dictador Porfirio Díaz renunció y se exilió a Francia. Este movimiento político se considera el más importante del siglo XX para México y se conmemora en dicho país como una fecha especial. Y a continuación les voy a decir las causas de la Revolución Mexicana. Bueno, las causas fueron: punto número 1. La diferencia de clases sociales causaba malestar en la sociedad, lo que impulsó a la revolución. Bueno, eso, eso lo de las diferencias sociales era porque el que se vestía mejor en el pueblo era el que más destacaba en el pueblo, como antes ya había mencionado. Y los que no se vestían muy bien no eran los más destacados del pueblo. Y por eso fue uno de los puntos que fue para iniciar la Revolución Mexicana. Punto número 2. Las riquezas e inversiones mexicanas partían de la explotación a los campesinos. Bueno, eso de explotación a los campesinos para obtener riquezas e inversiones fue porque a los campesinos los esclavizaban para ir a minar claramente las minas. Entonces minaban diamante, oro, hierro, cobre y en algunos casos pues también se podía exportar petróleo, pero esos casos eran muy escasos, por así decirlo. Punto número 3. Solo el 3% de la población de México poseía las tierras del país, lo cual les permitía explotar petróleo y minerales que fomentaban la diferencia de clases. Eso provocó la dura economía de ese momento. ¿A qué me refiero con dura economía? Bueno, que la economía no era tan buena y que se hacían exportaciones de petróleo a gran escala y no eran muy buenas esas exportaciones de petróleo. Así que por eso es un punto no tan mencionado aquí para la economía mexicana, porque eso fue un punto malo. Y ahora, punto número 4. El anuncio de Porfirio Díaz del que no se realizarían elecciones presidenciales libres de dejar al mando. Bueno, eso provocó que ya no fueran más presidentes y los que ya estaban listos para postularse o listos para que ya fueran unos presidentes mexicanos se anulara por un simple hecho del presidente Porfirio Díaz, porque él logró evitar que alguien acordara su puesto de presidente y eso provocó mucha furia en la población mexicana. Y a continuación les voy a decir las consecuencias. Las consecuencias que se percibieron a partir de la Revolución Mexicana fueron las siguientes. El sector económico se vio claramente afectado, sobre todo aquel relacionado a la agricultura y la ganadería. Muchas empresas, tales como la industria textil,
Las fábricas de arroz, de aceite y de jabón tuvieron que cerrar. Debido a la migración que se llevó a cabo, hubo una intensa falta de manos de obra. Posteriormente, se desarrolló el Plan de Ayala, el cual tenía como objetivo destruir a Madero por traicionar las causas campesinas de la revolución. A continuación, voy a seguir con los protagonistas de la Revolución Mexicana. Francisco Madero nació en 1873 y fue asesinado en 1913. Desde prisión, puesto allí por el dictador Díaz, encabezó la revolución y el movimiento político en contra de la no relación de Porfirio Díaz. Luego de esta revolución, fue elegido presidente hasta 1913, año en que fue traicionado y asesinado. Porfirio Díaz nació en 1830 y falleció en el año 1915. Militar que gobernaba en 1910 de forma tirana sobre México. Luego de la revolución huyó y murió en París, Francia. Emiliano Zapata nació en 1883 y murió en 1919. Líder militar de la revolución, defensor de los campesinos, llevó a cabo el Plan de Ayala en contra de Madero por traicionar las causas de la revolución. Francisco Villa nació en 1878 y murió en 1923, líder de la revolución y defensor del pueblo. Su actuación militar fue decisiva para derrotar al régimen de Victoriano Huerta, quien había traicionado a Madero. Carranza nació en 1859 y murió en 1920. Militar clave en la Revolución y los periodos posteriores. Fue presidente de México, luego de derrotar a Victoriano Huerta. Y bueno, por hoy acabamos. Espero y les gustó mi video sobre la Revolución Mexicana, también sobre sus participantes, los más relevantes. Y bueno, en la imagen que están viendo ahorita, les voy a dejar un pequeño reto de su visión, a ver si lo logran ver los dos comentarios que ahí dejé por Bart. Adiós.